Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Y ahora continuando con el programa de hoy, el tema es el revisionismo histórico del 1619. Este revisionismo histórico reciente está relacionado con la historia de los Estados Unidos, pero el revisionismo histórico ha sucedido en muchos países afectados por el marxismo cultural. En nuestra era de abundancia tecnológica, estamos inundados de información. A veces la misma información es basada en experimentos científicos, otras solo en especulación, en opiniones y en emocionalismo. Y aún otra información es intencionalmente revisada para promover una historia y una narrativa diferente a los verdaderos eventos que ocurrieron en el pasado. Este año, especialmente, estamos viviendo por un revisionismo histórico bien intenso, que es hasta intencionalmente asfixiante y opresivo, y que ahora hasta incluye a Facebook y a Twitter como las organizaciones que revisan si algo comunicado en un perfil es cierto o no. Aunque algo sea cierto, el interés de Facebook es promover un punto de vista en específico y una narrativa diferente que frecuentemente es divorciada de la verdad histórica y de acontecimientos presentes. De la manera que se promueve un revisionismo histórico es de dos maneras. Una es cancelando y censurando la verdadera información del pasado y la otra es reemplazando esa información por narrativas nuevas que no son fundamentadas en la verdad. El estudio de la historia es el estudio de causas y tiene influencias en muchos aspectos de nuestras vidas. La historia ofrece conocimiento sobre el origen y establecimiento de las naciones, sobre causas y consecuencias económicas y políticas, sobre causas y consecuencias éticas y morales en la cultura, y sobre causas y consecuencias científicas como las relacionadas a la bioética. La historia involucra a personas que, actuando de acuerdo con su cosmovisión, toman decisiones que al llevarse a cabo dejan una huella en la historia. Pero cuando personas intencionalmente reinterpretan el pasado para servir un propósito ideológico, estamos hablando de un revisionismo histórico como lo es el proyecto 1619, que ahora es parte del currículo escolar en muchos estados. Otro ejemplo de un revisionismo histórico es la negación del holocausto judío que ocurrió en Alemania por los nazis entre los 1930 y 1945. Las cosmovisiones tienen fundamentos filosóficos diferentes en cómo la historia de la humanidad debe ser interpretada. Por ejemplo, en el Islam, creyentes afirman que la historia no está hecha de eventos creados por chance o casualidad, sino que creen que Alá creó el mundo y que lo supervisa a través del tiempo, conduciéndolo hacia una expresión de su voluntad. En el humanismo secular, que es el ateísmo basado en las ideas del Manifiesto Comunista 1, 2 y 3, su concepto de la historia es una historia evolutiva. El humanista secular, al creer en la evolución, mira dentro del universo para responder a la causa y la dirección de la historia. Para él no existe un ser fuera del universo que ofrezca una respuesta a su origen y su historia. Ellos ven la historia de la Tierra desde un punto de vista naturalista, en donde no existe la influencia de un ser supernatural, como la de Dios, en el origen de la Tierra. Entonces, la historia del universo y el hombre es la historia de actividad evolucionaria. Para ellos, el universo y la vida surgieron sin diseño causado por una selección natural ciega, y la historia se ha movido en una dirección de simplicidad hacia complejidad. Pero, ¿cómo sabía que tenía que moverse en cierta dirección y de dónde salió la información indicando a qué dirección debía moverse y por qué? Algunos humanistas ven a la inteligencia artificial como el próximo paso en la evolución histórica.
Fíjate que cuando no existe un ser supernatural dentro del concepto de la historia del hombre, que establezca cuál es el valor intrínseco del ser humano, entonces lo que es creado por el ser humano pasa a ser ese objeto que le da valor al ser humano. Una influencia muy fuerte del revisionismo histórico que estamos viviendo en los Estados Unidos es la del marxismo cultural y está reflejado en el proyecto 1619, promovido por el New York Times. En el 1948, Karl Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista, en donde indican que la historia de toda sociedad existente es la historia de las contiendas entre las clases. Marx indicó que el capitalismo, al igual que los sistemas socioeconómicos anteriores, producirían tensiones internas que lo llevarían a la destrucción. Él creyó que el socialismo reemplazaría al capitalismo y nos llevaría a una sociedad sin clases y sin estados, llamado comunismo puro, y ayudándonos a llegar a una utopía. Muchas escuelas y universidades liberales en los Estados Unidos han sido infectadas con el revisionismo histórico del posmodernismo. Los posmodernos tienen problemas en aceptar la verdad de las causas de eventos históricos y en ponerlos en categorías de o es cierto o es falso. Los posmodernos creen que hechos históricos son inaccesibles y que los historiadores tienen que depender de su propia imaginación e inclinación ideológica para reconstruir los eventos del pasado y crear una narrativa que se acomode a sus narrativas y deseos. Para ellos, la historia se asemeja más a lo que pensamos como ficción en vez de conclusiones alcanzadas como resultado de un proceso objetivo y científico. De hecho, la historia ha venido a ser tan subjetiva que las opiniones tienen más peso que la evidencia objetiva. Algunos filósofos ateos precursores de la cosmovisión posmoderna fueron Nietzsche, Derrida y Foucault. Ellos creyeron que el ser humano es el resultado de una construcción social influenciada por el lenguaje, la geografía, la familia, la educación y el gobierno. Pero fíjate qué cosa más interesante, que en asuntos de salud, de seguridad, de economía, de amor, de tiempo, de ingeniería y de construcción, las personas no quieren vivir bajo un revisionismo histórico, ni realmente pueden acusar ese conocimiento de ser racista, sino que desean una historia absoluta y objetiva, una completa certeza en las leyes de causa y efecto y de unos procesos de operación exactos. En estos aspectos, uno no puede dejarse llevar en que una opinión o conocimiento es racista simplemente porque se origina de una persona de una raza específica. En asuntos de salud, deseas que el médico posea un conocimiento histórico de cómo se puede curar una enfermedad específica que ya ha sido curada anteriormente. Deseas que el banco tenga una historia perfecta de las transacciones de depósito y retiro de tu dinero. Deseas que el que construye tu casa posea un conocimiento y una experiencia pasada que lo aplique adecuadamente para que tengas una casa sólidamente construida y que no se te caiga encima. En el pasado, exactamente en el 2001, los Estados Unidos fue atacado por Al-Qaeda cuando tumbaron las Torres Gemelas en Nueva York y atacaron el Pentágono. Sobre 3,000 personas perdieron la vida ese día. La nación quería saber con exactitud la causa y el porqué de ese ataque, no un revisionismo histórico que explicara la causa de muerte de tantas víctimas. En todas estas cosas deseamos una exactitud histórica. Un revisionismo histórico niega las causas de unos eventos, redefine y fabrica una nueva narrativa histórica y pone en riesgo del futuro de un pueblo y una nación. La cosmovisión cristiana no ofrece un revisionismo histórico, sino que es bien clara en la historia lineal del pasado, del presente y del futuro del ser humano. Jesús es el Logos. Él es la palabra hecha hombre.
La Biblia nos enseña que Dios llevó a cabo la creación y que el hombre cayó en pecado a causa de su desobediencia. Como consecuencia, el hombre muere físicamente y la creación sufre decadencia. La caída al pecado destruyó la relación del hombre con Dios. La Biblia nos ofrece una historia de la relación de Dios con la humanidad. Nos da la historia de la revelación de Dios mediante milagros, mediante Jesús y mediante su acto de redención. La Biblia también nos ha revelado los eventos futuros a suceder en la historia, que culminarán con el regreso de Jesús, con el juicio final y con un cielo nuevo y una nueva tierra, en un reino eterno disfrutando de la presencia de Dios. Sin embargo, esta historia pasada, presente y futura trae condenación en la conciencia del ser humano, quien ha buscado la manera, a través del revisionismo histórico, de cambiar el significado del pasado, el propósito del presente y los resultados futuros en todo aspecto de la vida del ser humano. El primer paso en el revisionismo histórico es el de censurar el pasado. Exhibiciones de arte inapropiadas y que blasfeman el cristianismo, actividades que promueven la agenda homosexual y transgénero y el acceso a la pornografía no han sido censurados, alegando que sería una violación a la primera enmienda de la libre expresión en la Constitución americana. Sin embargo, la oración, el leer y enseñar la Biblia en las escuelas, el leer libros como Oliver Twist, Tom Sawyer, Nancy Drew y los Hardy Boys han sido removidos de bibliotecas escolares por personas que alegan antisemitismo, sexismo y racismo. Sin embargo, esas son las mismas personas que están de acuerdo en permitir libros de entrenamiento sexual y homosexual en las escuelas y de permitir a transvestistas leer libros a niños en bibliotecas públicas. Bajo la excusa del racismo, grupos liberales marxistas han abocado y han hecho que estados eliminen monumentos históricos de personas que contribuyeron al desarrollo, a la libertad y a la forma de gobierno descrita en la Constitución americana. Los héroes del pasado están siendo vilificados para borrar el patriotismo basado en eventos pasados. Bajo el currículo del proyecto 1619, la meta es la de borrar los eventos de la guerra y la Declaración de la Independencia en el 1776, que fue lo que le dio el inicio a la nación americana, y sustituirlo por el año 1619, cuando supuestamente 20 esclavos fueron llevados a Jamestown, en Virginia. El proyecto indica que la guerra del 1776 fue para los americanos mantener a sus esclavos y que las raíces de América es injusticia y racismo. El proyecto 1619 vilifica el capitalismo y al hombre blanco y está lleno de errores y de historias incorrectas. La verdadera razón de la guerra de la independencia del 1776 fue para las colonias americanas separarse de Inglaterra, y todas las razones están enumeradas en la Declaración de la Independencia. Allí no hay mención de preservar la esclavitud en la Declaración de la Independencia. Cuando se logró la independencia, muchos padres fundadores libraron a sus propios esclavos y lucharon para abolir la esclavitud, que finalmente se obtuvo en el 1865 mediante la enmienda número 13 de la Constitución americana. Este revisionismo histórico es bien destructivo porque perpetúa en la mente de las personas un sentido de racismo y victimización que solo sirve para darle control a las personas que lo perpetúan sobre otras personas de la población. Desean perpetuar una memoria cultural en hechos que no son ciertos. Todos los años, la organización establecida por el Congreso, llamada Victims of Communism Memorial Foundation, hace una encuesta para determinar las actitudes sobre el comunismo, socialismo y el marxismo. En el 2019, la encuesta encontró
que un gran número de americanos de la generación posterior a la Guerra Fría con Rusia tenían un punto de vista favorable hacia el radicalismo izquierdista y que solo el 57% de los milenios creían que la Declaración de la Independencia ofrece una mejor garantía de la libertad y de la igualdad que la que ofrece el Manifiesto Comunista. O sea, el 43% de los milenios tienen un romanticismo ideológico con el comunismo, que ha sido la religión política responsable del asesinato de cientos de millones de personas, de otros miles puestos en prisión y torturados, de la persecución religiosa y de la vida miserable sin oportunidades bajo gobiernos comunistas. Cuando una sociedad libre descarta los fundamentos históricos que la han hecho libre y acepta una narrativa que no tiene fundamento histórico, que comienza a cancelar la libre expresión, que comienza a cancelar la libertad de reunión, que comienza a cancelar la libertad de religión, que comienza a cancelar los derechos humanos en nombre de narrativas de injusticias y de racismo, entonces toda libertad, propósito y significado del ser humano comienza a ser obliterado y el ser humano tiene que ser sometido a creer una narrativa que es falsa en nombre de satisfacer el sentido de justicia de otro grupo de personas, y por más injusto que sea ese sentido de justicia. Lo que es bueno ahora es llamado malo, y lo malo ahora es llamado bueno. Y todo lo que hemos visto en los Estados Unidos en los pasados años, de la destrucción de monumentos históricos, de la eliminación de los 10 mandamientos y de la eliminación de cruces, es parte de esa cancelación histórica de los fundamentos de una nación americana que fue establecida con un fundamento judeocristiano. Estamos viviendo tiempos bien intensos en nuestra nación, pero el resto del mundo también tiene mucha confusión y caos, especialmente con todos los cierres de emergencias excesivos alrededor del mundo. Pero Dios nos dio unas profecías en la Biblia. Esas profecías nos anuncian la historia futura de lo que va a suceder y podemos tener 100% confianza de que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y según podemos leer en Apocalipsis, Jesús va a regresar, viene en búsqueda de los creyentes y nos llevará con Él en el rapto. Luego que pase la gran tribulación, Él regresará a derrotar el mal y a establecer su reino en la tierra. Un reino perfecto que durará por toda una eternidad, cuando luego de 1000 años Él haga todas las cosas nuevas. No pierdas la esperanza y confía siempre en Jesús, nuestro Dios fiel y verdadero, quien es justicia perfecta y es el camino, la verdad y la vida eterna. Y quiero recordarles que visiten mi página en línea apologeticaconmarta.org, en donde pueden encontrar todos mis programas radiales en archivo, tanto por fecha de transmisión y por tema. Todos los programas que ya han sido separados por tema son ideales porque los puede utilizar para hacer estudios bíblicos, ya sea individual o sean en grupos. También puede encontrar otra página con una lista bastante extensa de libros recomendados en los temas de teología, filosofía y apologética cristiana. También les ofrezco otra página con otros enlaces de organizaciones cristianas que los pueden ayudar con otros estudios para adultos y para jóvenes también relacionados en varios temas de la apologética cristiana. Y no se olviden de visitar mi canal en YouTube y mi página en Facebook para que encuentren otros recursos adicionales también relacionados a este fabuloso tema. Quiero desearles a todos que pasen un buen día, que Dios los bendiga siempre y hasta el próximo programa. Chao.